Dios le bendiga a cada persona en esta hermosa mañana. En el día de hoy estaremos escudriñando las escrituras para tener un mayor comprendimiento de la Biblia. Vamos a estar buscando en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Estaremos analizando en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1, hasta el verso 12. 12 versículos vamos a estar analizando en esta mañana. Libro de Mateo, capítulo 2, verso 1 hasta el versículo 12. Sin más que decir, vamos a empezar a analizar. Las palabras de Dios se leen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los versos lo estaremos leyendo de dos en dos, o también lo haremos de uno en uno, de forma que se pueda entender lo que estamos diciendo y lo que queremos explicar. En el verso 1 nos habla cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Aquí está diciendo que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Esto quiere decir que en ese tiempo quien gobernaba era el rey Herodes. Y sigue diciendo más para adelante: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estos son los reyes magos que vinieron del oriente, diciendo, ya esto es en el verso 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí vinieron los reyes magos preguntando en Belén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los reyes magos vinieron desde el oriente hasta la tierra de Jerusalén, preguntándole al rey, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Refiriéndose a Jesús. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los reyes magos vinieron desde el oriente porque habían visto la estrella de Jesús. Y ellos vinieron a adorarle, a darle la gloria que Jesús se merece, la gloria y la honra. Porque ya desde el momento que ellos vieron esa estrella, ya ellos reconocían de que tenían que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Vamos a seguir leyendo los versículos. Dice el verso 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ya podemos ver dónde fue que los reyes magos llegaron a parar. Dice que ellos vinieron del oriente a Jerusalén, unos magos. Entonces ellos vinieron del oriente a Jerusalén, donde era que estaba gobernando el rey Herodes. Y dice el verso 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El rey Herodes se turbó porque, como él siendo rey, había de nacer otro rey. Entonces él se turbó. Y mayormente en los tiempos antiguos, todas las profecías mayormente se cumplían. Cuando aparecía un profeta profetizando que iba a ocurrir algo sobre la tierra, ya todo el mundo estaba alertado, todo el mundo estaba esperando, porque las profecías se cumplían y se siguen cumpliendo, porque muchas de esas profecías que fueron dichas hace muchos años, todavía en la actualidad siguen ocurriendo, porque la palabra de Dios no pasará hasta que toda ella sea cumplida. Dice el verso 4: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esto fue el rey Herodes, que convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, y le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Vemos que en el verso 4 al rey Herodes le dio curiosidad por saber quién era que iba a nacer, cuál era ese rey de lo que los reyes magos estaban hablando. Dice el verso 5: ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Los reyes magos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Acuérdate que fueron convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Y ahí todos reunidos llegaron a la conclusión que dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Esto quiere decir que ya esto fue profetizado. Lo que estaba aconteciendo sobre el nacimiento de Jesús había sido profetizado anteriormente. Si nos ponemos a pensar y analizar, podemos ver que todas las cosas que Dios hace sobre la tierra anteriormente ya habían sido profetizadas. Porque antes de Dios hacer algo, Dios primero avisa, y más a su pueblo. Dice el verso 6: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá. Aquí
en esta escritura está diciendo: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá. Esto es lo que el profeta había dicho anteriormente. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. ¿Y quién es ese guiador? Ese guiador se llama Jesucristo. El guiador que había de salir de la tierra de Judá se llama Jesús. Y Jesús vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron. Porque Jesús vino a salvar mayormente al pueblo de Israel y después salvarnos a todos nosotros. Pero muchos del pueblo de Israel le rechazaron. Pero nosotros, que somos hijos adoptados por Dios, que somos también perlas preciosas para Dios, escuchamos la palabra y la aceptamos con todo el gozo. Pero muchos del pueblo de Israel se creían que ellos eran los que brindaban la salvación. Y nosotros no podemos salvar a nadie. Y muchos en el pueblo de Israel sometían a otros como que era ellos que tenían la autoridad de salvar. Y por eso muchos de ellos se van a perder en aquel día. Muchos de ellos estuvieron perdidos porque ellos pensaban que ellos eran los que tenían la autoridad de salvar al otro. Y nadie tiene la autoridad de salvar sino el único que descendió del cielo, que se llama Jesucristo. Dice el verso 7: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Aquí Herodes llamó a los reyes magos e indagó secretamente con ellos sobre el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes quería saber más información sobre dónde era que iba a nacer el nuevo rey. Ya ustedes saben, Herodes quería saber para hacer su fechoría. Pero antes de que Herodes pensara en sus maldades y en todas esas travesuras que Herodes hacía, antes de que eso le pasara por la mente, ya Dios sabía lo que había de acontecer. Dice el verso 8: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémoslo saber, para que yo también vaya y le adore. Aquí Herodes dijo esto con hipocresía: para que yo vaya y le adore. Eso fue una palabra mentirosa, porque él no iba a adorarle, sino que él iba a querer a matar al niño por envidia. Y continuamos analizando el verso porque todavía brinda mucha información. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Vemos que Herodes mandó a los reyes magos y le dijo: id y averiguar con diligencia. Diligencia, escucha esta palabra: con diligencia. Que averigüen, que busquen información,
que chequen por todos lados. Esto es lo que quiere decir con diligencia, que no se queden sentados, acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber. Y después, cuando ellos hallaron el niño, que se lo hicieran saber, para que yo también vaya y le adore. Pero sabemos que esta palabra que dijo Herodes al final fue una palabra mentirosa. Fueron palabras engañosas, palabras con plan de destruir. Pero antes de que él pensara hacer maldad, ya Dios sabía lo que había en su corazón. Dice el verso 9: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Pero vamos a repetir el verso. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Aquí nosotros podemos ver que después que los Reyes Magos escucharon las palabras del rey Herodes, ellos siguieron emprendiendo su viaje en busca del niño Jesús. Y dice: y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. La estrella que ellos habían visto en el oriente iba delante de ellos. Es decir, que esta estrella lo estaba guiando a ellos para que ellos llegaran al lugar y adoraran al nombre de Jesucristo. Es que Dios hace todas las cosas en orden. Cuando nosotros llegamos a pensar algo, ya hace rato que Dios sabe lo que nosotros vamos a pensar. No nos olvidemos que los pasos de Dios son más altos que los de nosotros. Tengamos siempre esto en cuenta. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ellos seguían a la estrella, pero entonces, cuando la estrella había estado sobre la casa del niño, la estrella se detuvo. Al parecer, esta era una estrella mística, una estrella que Dios estaba utilizando para guiar a aquellos Reyes Magos. No puedo explicar el misterio de esa estrella, pero lo único que tenemos que saber es que Dios estaba guiando a esos Reyes Magos. Es que Dios, que es el Padre de Jesús, Dios como Padre, tenía el control de todo. Esto es lo único que tenemos que tener en cuenta, que Dios tenía el control de la situación y siempre tiene el control de todas las situaciones, de todos los problemas. Tenemos que tener en cuenta esto, que Dios siempre tiene el control de todo. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y ellos, al ver la estrella, se regocijaron con grande gozo. ¿Por qué se regocijaron con grande gozo? Porque Dios les dio la oportunidad de que ellos estuvieran adorando el nombre de Jesús. Porque Dios le permitió a ellos de que ellos pudieran ver el rostro de Jesús. Y en esa época había muchos que estaban esperando el nacimiento de Jesús.
como también nosotros estamos esperando la venida de nuestro Jesucristo, así también había muchos que estaban esperando el nacimiento de Jesús. Antes fue el nacimiento, pero hoy en día estamos esperando la venida de Jesús, donde nuestro Padre Celestial nos llevará al reino de los cielos. Dice el verso 11: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Ellos adoraron al niño porque ellos reconocieron que era el Hijo de Dios. ¿Y quién se lo habrá revelado a ellos? Ellos mismos sabrán. Pero al parecer ellos estaban esperando desde hace tiempo lo que había dicho el profeta sobre de que iban a ser un hijo, un niño, y ese niño iba a salvar a las naciones y a Israel. Y ellos estaban esperando esta profecía. ¿Quién le había dicho? El profeta fue que le había dicho a ellos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, porque eso fue que ellos fueron a hacer, adorar al niño, adorar a Jesús, porque ellos habían reconocido que era el Salvador de todo el mundo, porque no tan solamente de Israel, el Salvador de todo el mundo, porque Jesús antes de irse para el cielo, él había dicho: id por todas las naciones a predicar la palabra, id por todo el mundo y hacer discípulos a todo el mundo. Mas el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Esto Jesús lo explicó claramente, que nosotros debemos de ir por todo el mundo predicando la palabra y hacer todo el mundo discípulo de Dios. Mas el que creyere será salvo. Todo el que creyere la palabra de Dios, ese será salvo. Y seguimos analizando: y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí en el verso 11 podemos ver que ellos le trajeron unos tesoros a Jesús, o presente. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí en esta parte, si nos ponemos a pensar y diríamos: tal vez Jesús necesitaba oro, incienso y mirra. Jesús tenía necesidad de esto. Si nosotros analizamos la Escritura, nos damos cuenta que Jesús en ningún momento dependía del dinero de esta tierra. Jesús en ningún momento, en la Escritura dice que Jesús andaba con un bolso de dinero por si acaso. Si analizamos bien la Escritura, vemos que Jesús nunca llevaba dinero encima. Jesús llevaba lo que era necesario, que era la palabra de Dios, la gracia de su Padre, que cuando Él fue bautizado, que el Padre dijo: en ti tengo complacencia, que Dios se complace en Jesús.
no es nadie más. Entonces estos tesoros que le llevaron, se lo llevaron porque estos tesoros en ese tiempo, en esa época, valían mucho. Tenían un valor alto estos tesoros, oro, incienso y mirra. Ellos consideraron que Dios, que Jesús era merecedor y más de ahí, de oro, incienso y mirra, que Jesús era merecedor de todo esto. Y no solamente que era merecedor de esto, sino que también era merecedor de darle la gloria y la honra a Él. Porque nosotros podemos ver que ellos vinieron del oriente. No se sabe tal vez la distancia de donde ellos vinieron. Ellos vinieron del oriente a Jerusalén. Y después de Jerusalén fueron a Belén en busca de Jesús para adorarle, para entregarle sus tesoros que ellos habían guardado para Jesús. Oro, incienso y mirra. Jesús no necesitaba esto. Acordemos esto. Tengamos esto presente. Que Jesús no necesita nada terrenal. Porque Dios es dueño de la plata y del oro. Dios es dueño de toda la tierra. Él no necesita esto, pero esto presente fue lo que salió del corazón de aquellos reyes magos. Y cuando algo sale del corazón de nosotros, cuando algo nosotros queremos ofrecerlo a Dios, aunque para el hombre parezca la mínima cosa, para Dios parece algo grande, porque tú lo estás haciendo con agrado, porque tú lo estás haciendo con amor. Cuando nosotros ofrendamos a Dios, ofrendemos a Dios con amor, de corazón. No ofrendemos porque el otro no vea, sino hagamos la cosa para Dios con amor, para agradar a Dios. Dice el verso 12 y último versículo: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mira aquí lo que yo había dicho anteriormente, que Dios tenía el control de la situación. Antes de que Herodes pensara en hacer sus maldades, ya Dios sabía lo que él tenía en su corazón. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios le avisó a los reyes magos que no fueran por el mismo camino, sino que tomaran otro camino. Y así lo hicieron ellos. Tomaron otro camino porque Dios le avisó por revelación, porque Dios sabía lo que estaba planeando el rey Herodes, porque Dios conoce todos los corazones. A Dios nada se le escapa. Muchos piensan que a Dios a veces se le escapa varias cosas, pero si tú piensas de esa forma, está equivocado. Porque si te metes debajo de la tierra, ahí está Dios. Si te montas en un avión y te vas a otro país, ahí está Dios. Si coges un submarino y te metes debajo del agua, ahí está Dios. Nada ni nadie se le puede ocultársele a Dios. Nadie se le puede ocultarse a Dios. Así de sencillo. Porque Dios todo lo ve, Dios todo lo escucha y Dios todo lo anota.
¿Y por qué lo anota todo? Lo anota todo para el día de nuestro juicio, porque Él es el que nos va a juzgar en aquel día de su venida. Y una parte muy importante es que dice la Escritura que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Esta parte es importante. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque nosotros vemos en el verso 8 que dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Aquí se comprueba que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque hay personas que dicen algo con la lengua. Hay personas que dicen cosas con la boca, pero en su corazón dice lo contrario. Y el único que conoce los corazones se llama Jesucristo. Los reyes magos en esta parte inocentes, sin saber la maldad del rey Herodes, fueron y hicieron lo que el rey Herodes le estaba diciendo, inocentemente. Pero al final Dios les reveló a ellos que fueran por otro camino, porque ya Dios sabía la maldad que había en el corazón del rey Herodes, que ni aún así nuestra maldad de nuestro corazón, ni la maldad de nuestro corazón se le escapa a Dios, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. A Dios no se le escapa nada, para Dios no hay nada oculto. Así que Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Hasta aquí ha sido el análisis de hoy.